Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, buenas noches a todos y vamos a seguir con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos estudiando estas cartas pastorales y seguimos viendo esta profundidad que Pablo enseña aquí a los cristianos, en este caso pastoreando Timoteo la iglesia de Éfeso, pero puntos que son muy importantes y que ministran mucho en nuestros días también a través de lo que es estas enseñanzas o doctrinas. Pero antes de meternos en materia, me gustaría, como siempre, que pudiéramos poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios nos socorra a cada quien de nosotros. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por cómo tú en tu gracia nos permite en esta noche estar aquí ante tu palabra. Solo por Cristo es que podemos decirte, Dios, que somos justificados por esa sola fe en su sacrificio. Solo es por gracia. Es por tu amor y tu misericordia, cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero que las creemos porque son ciertas, porque tú lo dices y tú eres un Dios que no miente. Queremos ser alimentados en esta noche de ti, del sustento de tu palabra, y que tu Espíritu Santo ministre a lo más profundo de nuestros corazones y tú traiga una claridad a nuestras mentes espirituales para poder ver con claridad esa palabra que necesitamos cada quien de nosotros y que pueda instruirnos de una manera donde solamente tú obres de manera perfecta a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir en esta primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos estudiando el capítulo número 4, que es un capítulo, como ya hemos comentado, que se divide en dos partes. Una parte se compone, que es la que estamos estudiando, los 5 primeros versículos, que nos está hablando de esta condición, o cómo es que son descritos por el apóstol Pablo los falsos maestros. Pero a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 16 del capítulo número 4, nos está describiendo a los verdaderos maestros. Así que Pablo está dando dos grupos, clarificando cómo son cada uno de ellos por medio de estas cualidades que encontramos en la palabra de Dios. Pero estamos en el versículo número 1, donde hemos visto que literalmente nos enseña, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Y dos cosas importantes que creo que hemos visto tocante a este texto antes de avanzar al versículo número 2, a ver si podemos avanzar. Pero había algo que es importante que podamos definir. Dijimos, lo primero que tenemos que tener definido es lo que esta palabra nos está enseñando, la base de lo que es, digamos, la enseñanza de estos versículos, el capítulo en sí. Y es cuando aparece la palabra apostatan, lo que es un apóstata, los que apostatarán. Bueno, esta palabra es importante que la identifiquemos y es importante que la definamos. Porque si no definimos, aun cuando identificamos esta palabra, no tenemos la correcta definición, no vamos a comprender lo que Dios nos está enseñando. Y si cabiera y aplicáramos esta palabra a nosotros, sería una mala aplicación, una mala praxis. Porque no hemos definido de manera correcta y bíblica lo que nos está dando la base de la enseñanza, los apóstatas. Dijimos que hay un versículo, entre otros muchos que encontramos en el Nuevo Testamento, que nos identifica muy bien en su contexto lo que nos está enseñando Jesús tocante a lo que es la parábola del sembrador. Y vamos a Lucas capítulo número 8, solamente recordar este versículo, donde Jesús habla de 4 terrenos diferentes y está identificándonos el segundo terreno, cuando dice que la semilla está cayendo sobre la piedra. ¿Cómo es que tales hombres con este terreno, los pedregosos, cuando oyen la palabra, la reacción en sus vidas cuando vienen los momentos difíciles, las complicaciones, las adversidades, cómo es que ellos huyen, se apartan, desisten, desertan? Y dice aquí en el versículo número 13, en Lucas capítulo número 8, en la Reina Valera del 60, como mejor lo tenemos traducido, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos, hablando del mismo tipo de persona, el mismo terreno, dice, pero estos no tienen raíces, no hay profundidad, no hay algo genuino, no hay verdad. Dice que tales personas, dicen, no tienen raíces y creen por algún tiempo, están creyendo, pero dice, y en el tiempo de la prueba, dice que tales personas se apartan. Y es importante cuando uno ve un poco más, no llegamos aquí, tampoco quise meterme mucho, pero cuando uno estudia cada una de las palabras, el verbo sustantivo gramaticalmente, en el griego castellano, griego español, hay palabras que nos ayudan a entender con más claridad, con más precisión lo que Jesús está hablando de este tipo de personas que se apartan. Una de las cosas importantes dice que en el tiempo de la prueba, y en el griego la palabra tiempo, ahí está hablándonos del tiempo kairos, es un tiempo específico, es una prueba determinada, es un momento único en el cual viene a sus vidas y ellos desisten, se apartan. Dice en el tiempo de la prueba. Y aquí la palabra prueba, que en el griego es peirasmos, está hablando de la adversidad. O sea, tenemos un tiempo específico, el kairos, tenemos una prueba que es peirasmos, que es una adversidad específica, un momento crítico en el cual viene a sus vidas y ellos no tienen con qué confrontar, porque dice que no tienen raíces. Entonces no tienen cómo poder enfrentar tales situaciones. Como no tienen con qué, porque no hay profundidad, no hay genuinidad, no hay verdad, entonces simplemente apartan sus vidas, se apartan, retroceden, abandonan. Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra apostatar, que es la palabra apartar. Este verbo viene de la palabra del griego afistemis, y es la misma que se usa apartar para apostatar. Así que cuando identificamos la palabra apostatar y vemos también su definición, entonces seguimos viendo el versículo número 1 y aprendimos 4 puntos, cuanto menos. Yo creo que se pueden aprender más, pero yo he tratado de separar 4 puntos que son importantes y que son prácticos para nosotros poder esclarecer este versículo número 1. Porque el primer punto que vimos en este versículo número 1 es la evidencia, digamos, la prueba o la evidencia de la apostasía. Y la evidencia de la apostasía, el crédito de que la apostasía existe, es que el versículo dice, pero el Espíritu dice claramente.
sea, es el mismo Espíritu Santo quien nos está hablando claramente. Recuerda que aquí la palabra en el griego claramente no tiene que ver con una visualización, sino tiene que ver con algo verbal. El Espíritu dice verbalmente, el Espíritu Santo por medio de la palabra, Dios habla, se escribe su palabra. Bueno, eso es lo que nos enseña. El Espíritu habla, el Espíritu dice claramente, o sea, verbalmente, como está escrito, nos está enseñando evidencialmente. Encontramos aquí la evidencia de la apostasía, la verdad de que acontece porque lo dice el mismo Espíritu Santo. Pero también vimos otro segundo punto que nos habla del momento también de la apostasía. No solamente la evidencia de la apostasía, porque Dios lo dice claramente, sino que también el momento de la apostasía. Y nota cómo sigue diciendo el mismo versículo, pero el Espíritu dice claramente y ahora dice que en los últimos tiempos. Este nos habla del momento de la apostasía. Son los últimos tiempos. Ahora bien, dijimos que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento usa los últimos tiempos o los postreros días o postreros tiempos, tiene que ver con un periodo cronológico desde lo que es la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, hasta el regreso de Cristo. Ese convenio de tiempo son los últimos días o los últimos tiempos. Entonces el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, Pablo estaba en estos últimos tiempos hace 2000 años, al igual que nosotros nos encontramos en los mismos últimos tiempos. Porque este no es un tiempo cronológico que contamos. Esto es hasta que el momento específico del regreso de Cristo se estará contando el momento de la apostasía. Hasta que Cristo regrese habrá apostasía. Así que toda la era cristiana en estos 21 siglos, si Cristo viniera hoy, hasta hoy, de aquí hasta la primera venida de Cristo, cuando nació en Belén, es el tiempo de la apostasía. Entonces lo primero es la evidencia de la apostasía porque el Espíritu dice claramente. Lo segundo es el momento de la apostasía, porque dice que en los últimos tiempos, pero también nos habla otro tercer punto que hemos visto, esta certidumbre de la apostasía. O sea, sin duda alguna, la certidumbre de la apostasía va a acontecer, es un hecho, porque dice literalmente, algunos apostatarán de la fe. No está hablando de lo que puede acontecer, sino que está hablando a algunos, ¿verdad?, de lo que es el ser humano, el monto de todos los seres humanos. Algunos apostatarán. Tales personas estarán, como hemos dicho, que tiene que ver los apóstatas, son personas que están dentro de la iglesia. Porque si apostatar significa retroceder y apartarse, entonces no puede haber apostasía si no hay una iglesia. Pero porque hay iglesia, nosotros lo sabemos, que Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. Entonces es que sabemos que hay apostasía, porque los apóstatas saldrán de las iglesias. Y Juan nos explica esto de una manera muy categórica. Cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero sin embargo dice que salieron de nosotros para que se mostrara, para que supiéramos que no todos, decía Juan, son de nosotros. Hablando de los gnósticos, dice, salieron. Ellos enseñaban enseñanzas herejes. Ellos salieron de nosotros porque no eran. Porque no pudieron resistir el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles predicaron fervientemente la palabra de Dios y ellos salieron de la iglesia. No eran. Tuvieron que huir. Y esto aconteció en el primer siglo para que se mostrara que no son de nosotros. Aparte en 1 Juan capítulo 2, versículo número 18, dice que esta es una prueba. El avance de los anticristos, de los falsos maestros, dice Juan, el apóstol Juan, que es como sabemos que estamos en los últimos tiempos, precisamente por este aspecto que estaba ocurriendo ya en el primer siglo. Así la certidumbre de la apostasía es que algunos apostatarán de la fe. Y el cuarto punto del versículo número 1 también nos habló del origen de la apostasía. Y dice el fin del versículo, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que no solamente hemos definido lo que es la apostasía, sino la evidencia de la apostasía es que el Espíritu dice claramente, el momento de la apostasía es que nos está enseñando que
en los postreros días o en los últimos tiempos. Ese es el momento. Hemos visto también este tercer punto, que es la certidumbre de la apostasía, es que algunos apostatarán de la fe. Y este cuarto punto es el origen de la apostasía. Está en que algunos, dice, apostatarán de la fe, pero prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quédate con este origen, porque vamos a continuar. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y con esto en mente vamos al versículo siguiente, el versículo número 2, y dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Recordemos que está enseñándonos del mismo grupo de los apóstatas, de las características de los apóstatas, o lo que es su equivalente a los falsos maestros. Entonces encontramos a los falsos maestros o a los apóstatas que ahora nos viene diciendo que mediante la hipocresía, o en este caso dice de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y es importante porque una de las cosas que podemos apreciar y que el apóstol Pablo nos está confirmando es que los engañadores, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, bueno, los engañadores son los agentes humanos. O sea, podemos ver que aunque este engaño es algo sobrenatural, porque es algo espiritual, y sobrenatural porque está por arriba de lo físico de nosotros, de las huestes de maldad, bueno, esto es algo sobrenatural, el origen de sí mismo, pero a la misma vez nos está enseñando que son agentes humanos. O sea, son hombres como tú y como yo. Por una parte es algo sobrenatural, el origen encontramos aquí, pero encontramos también estos agentes, personas que son usadas por el mismo Satanás para enseñar enseñanzas herejes, antibíblicas, para no enseñar el evangelio verdadero. Entonces vemos que aquí hay agentes humanos, hay hombres como nos enseña el mismo texto. Por eso, aunque el origen es de carácter espiritual, que lo vemos, también es algo sobrenatural, en cuanto también en comparativa con quienes los hacen el engaño, que son agentes naturales. Espiritual, sobrenaturales, estamos hablando de los tales engañadores, pero son hombres. O sea, lo que hay dentro de ellos en sí es la enseñanza demoníaca, pero por cómo ellos están verbalmente enseñando y engañando, tiene que ver con personas físicas, con unas identidades, que son hombres. Algunos tienen que ver con hombres. Y los tales dice que mediante la hipocresía, ahora nota, de mentirosos, tiene que ver con los mismos. Son mentirosos, son hipócritas. Y algo más que dice es que tienen la conciencia cauterizada. Pero esta primera parte, la hipocresía de mentirosos. La hipocresía de mentirosos. Mire cómo se traduce en el griego o español. Y aquí está hablando que son hipócritas o engaños, dice, habladores de mentiras. O sea, que no solamente es que son hipócritas, porque ya están aparentando algo que no son, sino que trabajan solamente con un fin. Dice que son engañadores, pero siempre hablando mentiras. Son habladores de mentiras, los tales falsos maestros. Así que esto nos está enseñando de hombres sin valores, sin principios, corruptos, sin ningún tipo de moral. Estamos viendo a demonios que está usando a hombres que han sido engañados, que han sido corrompidos en alguna manera en sus vidas, que se han entregado al engaño, que ahora está haciendo el engaño con placer, con contentamiento, porque nos habla de que sus conciencias están cauterizadas, o sea, no tienen ninguna sensibilidad. Hay ya cicatrices en sus pieles, no sienten. O sea, que están enseñando el engaño como si fuera realmente una verdad, porque ellos mismos son engañados. Entonces, cuando están engañando, no crea que están engañando algo sabiendo que hay una verdad, no, están convencidos, han comido del engaño y ellos están convencidos que está enseñando el engaño, pero como si fuera una verdad convincente. Por eso es difícil a veces refutarles.
porque están transmitiendo el engaño desde la fuente en el cual ha sido engañado, desde lo más profundo. Entonces, si la fuente ha sido engañada, el canal de la fuente también produce engaño. Es lo que nos está hablando aquí de tales personas. Ahora, algo que curiosamente el texto aquí parece aludir, por lo que estamos viendo, a hombres que aparentemente son religiosos, hombres que aparentemente son devotos, hombres que aparentemente tienen buenas formas, con apariencia de piedad, como nos enseña también la misma palabra. Hombres que no nos sorprendería si lo viéramos en un púlpito, o llevando una escuela dominical, o evangelizando, o en un seminario enseñando doctrinas, o un comentarista, o un teólogo. Ahí se encuentran los más grandes apóstatas, porque hemos dicho que está entre medio de la iglesia, lo cual significa que no todo lo que nosotros oímos, leemos y vemos, no todo viene de Dios. Y por ese motivo, cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo número 1, está demandando algo de ti, de mí como cristiano: probar los espíritus para saber si son de Dios. Y aquí probar los espíritus tiene que ver con las personas físicas, con estos engañadores, con esos agentes humanos, para saber si son de Dios, porque al no ser de Dios, entonces son del diablo. Esa es la fuente. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos un limpio discernimiento en nuestros días. Si hay algo que la iglesia estamos olvidando, es el limpio discernimiento que tenemos que tener para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que es verdad de lo que es mentira. Si hay algo que creo que debe acompañar a nuestras oraciones, es que Dios nos ayude a tener un limpio discernimiento. Y para tener un limpio discernimiento, tenemos que tener un corazón limpio. Pero es que para tener un corazón limpio, necesariamente debe ir acompañado con una mente limpia. Porque la palabra discernimiento, tanto en el hebreo como es la palabra bin, en el griego como es la palabra anakrinos, lo que significa es una separación mentalmente de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que aquí estamos hablando del corazón y de una mente renovada. Una mente renovada. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Y un corazón limpio. Un corazón que esté resistente. Hoy tuve una consulta y ahora me han sacado algo más. Parece ser que del corazón. Hace unos años tuve una endocarditis, estuve tres meses muerto. Y tuve varias complicaciones y tuve daño serio en el corazón también, a los pulmones. Ahora me están diciendo que posiblemente van a empezar a ver porque hay algo que está fallando. Yo antes hablaba con Marcelo, qué bueno que Dios nos dio. Y es algo tan sencillo, porque Dios nos dio realmente un corazón de donde emana la vida. No una vida física, porque eso sería un corazón físico, que es una bomba que bombea nuestra sangre. Un corazón de Dios, el corazón del Padre, ha sido puesto en nosotros. Es un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Y por eso es que en Proverbios 4:23 nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tanto el corazón como la mente, en Proverbios 4:23 en el hebreo, implica corazón y mente. Sobre toda cosa guardada, hay versiones que dice guarda tu corazón, pero también encontrará otras versiones que dice guarda tú, porque guardan íntima relación. Van unidas una con la otra. Entonces el corazón es la parte más importante en nuestra vida porque va ligada a nuestra alma y a nuestro espíritu. Es la parte donde sentimos a Dios. Es la parte donde discernimos. Es la parte donde amamos a Dios. Es la parte donde vivimos nuestra comunión con Dios, nuestras experiencias con Dios. Ahí donde se encuentra en nuestro corazón. Entonces el corazón es sumamente importante en lo que estamos aquí viendo. Entonces no nos sorprendería nada de esto si viésemos que tales apóstatas salen de estos orígenes, porque realmente ha de salir, y aún el anticristo, no los anticristos, es la manifestación del hombre de pecado, también surgirá
de lugares que nosotros no hemos esperado. Pero como el gran apóstata que pudiéramos hablar, y rey de toda la apostasía y todos sus secuaces, estará dentro de un movimiento también. Cuanto menos es mi pensamiento, muy eclesiástico. No será alguien que sea totalmente hostil a las cosas de Dios. Así que necesitamos tener los ojos abiertos, atentos a lo que sucede en nuestras vidas. Porque el tiempo es corto y Dios quiere que lo aprovechemos. Y Dios quiere que tengamos discernimiento en todas estas características que nos está enumerando aquí, tocante a los tales apóstatas que suelen estar dentro de las iglesias con diversas máscaras. Que son hipócritas. Tienen máscaras diferentes, perfiles diferentes. Pero en lo profundo de sus corazones siempre está el engaño. Siempre está el amor a ellos mismos, la adulación, intereses personales. Ellos son el asunto. Ellos son los que quieren ocupar el lugar de Dios, que eso es lo que hará también el anticristo. Querer ocupar el lugar de Dios, que eso es lo que quiso hacer desde un principio, que nos hablan Isaías y Ezequiel. Isaías 28, Ezequiel 14. Nos está hablando, Isaías 14 y Ezequiel 28, nos está hablando precisamente de estos dos pasajes de lo que aconteció. Quiso ser como Dios. Y es como terminará el último tiempo de la última semana de Daniel, aquí en la historia de la humanidad. Queriendo ser el objeto de culto, sentándose como si fuera en el trono de Dios, porque esto es lo que Él siempre ha buscado. Y entre tanto nosotros somos llamados a abrir nuestros ojos y a estar atentos a lo que Dios nos está enseñando. Así que Pablo nos está hablando de este tipo de persona que en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo número 5, dice que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿De quién se está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿A quién debemos de evitar? A quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. O sea, tienen apariencia. A veces es muy difícil detectar al apóstata o probar su espíritu, porque tiene este tipo de máscara, tiene una apariencia de piedad, una apariencia de pastor, una apariencia de maestro, una apariencia de un líder. Tiene apariencia de piedad con diferentes máscaras. Pero si tú lees en el versículo número 6, en continuidad, dice el apóstol Pablo, porque entre ellos, sigue hablando de los apóstatas, de los falsos maestros, de los engañadores. Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas, llevadas por diversas pasiones. Nota aquí cómo es la presa. La presa es una presa débil. Está buscando a las débiles o a los débiles. Y en este caso nos está poniendo el ejemplo de mujeres que dice que se meten en las casas de estas mujeres con pecados, con pasiones, con situaciones difíciles, con debilidad. Ellos se meten buscando a estas débiles, cargadas, llevadas por diversas pasiones. Dice también en el versículo número 17, 18 en 2 Timoteo, capítulo número 2, versículos 17 y 18, a estos tales apóstatas, falsos maestros, que hay que discernirlos y saber quiénes son, nos está enseñando el apóstol Pablo también, que no siempre al ver cómo son, o detectarlo, cómo realmente se están disfrazando, que debemos de evitarlos por una parte, identificarlos por otra, porque según la Biblia, dice en el versículo 17 y 18 en 2 Timoteo, y el capítulo número 12, y su palabra se extenderá como gangrena. Pero ahora mira, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe, dice la fe
de alguno. O sea, ellos empezaron a enseñar doctrinas que esa resurrección solamente tiene que ver con algo espiritual, pero que no necesariamente iba a haber una resurrección corporal. Y esto entró de tal manera tan sutil en la iglesia que hubieron falsos maestros que abandonaron, que se apartaron y empezaron a enseñar estos pilares como fundamentos de la doctrina de la resurrección. Ahora, si nosotros no estamos preparados tocante a las sanas doctrinas o los fundamentos bíblicos, pudiéramos ser engañados en diversas falsas enseñanzas. Y si no aquí, donde quiera que fuéramos, hablando de Cristo a alguien, evangelizando. Dice que estas personas se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de alguno. Porque esto es lo que ataca la doctrina falsa. Los espíritus engañadores usan doctrinas de demonios y lo que ataca es la fe salubre, una fe sana, una fe limpia, una fe que está empezando. Bueno, a tales personas siempre trata de buscar para devorar, para atacar. En sus comienzos cristianos, los comienzos a veces son muy atacados. El enemigo sabe, ¿verdad? Cuando uno toma compromisos con Dios, cuando uno está queriendo ser más como Cristo, tener un parecido más al Hijo de Dios, los ataques son más intensos. Son más intensos. Los frentes son más abiertos. Así que tales personas, dice también, que tienen cauterizada sus conciencias. Esto es lo que Pablo está tratando, otro punto de este versículo. Son personas que tienen cauterizadas sus conciencias. Hemos dicho, no tienen sensibilidad. No tienen ningún principio moral de Dios. Las leyes morales que Dios puso en su corazón, como en cada ser humano, son totalmente tan desobedecidas que no tienen nada por donde realmente poder reaccionar. Están rendidos, están desobedeciendo continuamente ese principio que Dios ha puesto en ellos. Así que no tienen sensibilidad ninguna, no tienen esa parte de la conciencia que es la facultad de lo que aprueba lo que está bien y lo que está mal. Es esa facultad que condena una acción que está mal, que aprueba una acción que está bien. No la tienen, están cauterizadas esas conciencias. Pablo nos está enseñando en Romanos capítulo número 2, versículo número 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran, versículo número 15, la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Esto es lo que los tales no tienen, conciencias, porque están cauterizadas como consecuencia de haber violado la ley moral de Dios. Por eso es que Pablo dice que la tienen cauterizada, insensible, están cicatrizadas, lo que habla el original. Esa palabra habla de una piel que ha sido quemada, marcada como los animales, y eso crea una piel nueva, insensible totalmente, que no tiene ningún contacto con la parte cutánea de abajo, con la carne. O sea, es algo que está por encima de la carne, donde no siente nada, no está comunicada, está insensible. Esto es lo que Pablo está haciendo aquí, alusión a esta figura. Conciencias cauterizadas. Y de ahí la importancia que Pablo trata con este recibimiento de lo que es el verdadero propósito de Dios. Pablo está diciendo desde un principio, recordemos que en el capítulo número 1, en la primera carta de Timoteo, ya lo vimos, pero solamente recordar que desde el capítulo número 1, en el versículo número 3, dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y en el versículo número 5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es contrarrestar el engaño de los apóstatas, de los falsos maestros,
¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros por medio de esta instrucción que Pablo tenía para Timoteo, Timoteo para los cristianos de Éfeso? Precisamente tiene que ver, dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, no fingida. Una buena conciencia. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Una buena conciencia. Entre medio de lo que es un corazón limpio, un corazón puro y una fe sincera. Entre lo que sentimos y entre lo que creemos hay una conciencia. Una buena conciencia. Digamos que es la parte más vital que nosotros debemos de tener en nosotros mismos. Saber separar, condenar lo que está mal. Esto hoy en día es un acto de cobardía en muchos cristianos. Sus conciencias están ya como sobornadas por ellos mismos porque practican tales cosas que a quienes quiere corregir no puede porque hace lo mismo. Pero lo que Dios nos está enseñando es que nosotros como cristianos debemos de buscar que nuestras conciencias, por medio del arrepentimiento, de confesar, de apartarnos, como nos enseña la Biblia cuando pecamos, estén limpias, se mantengan firmes, sea una conciencia buena, saludable, honesta, una conciencia íntegra, que no acepta el soborno de nadie, una conciencia que se mantiene por lo que la palabra de Dios enseña. Y tú y yo sabemos que cuando nuestra conciencia no está limpia, tú y yo no hallamos ni cómo siquiera dormir. Si eres cristiano, sabes de qué te hablo. No sabes, no coges el sueño. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos está acusando de algo que no estamos reaccionando o que estamos a punto de aprobar y nuestra conciencia dice no. Y no hemos decidido ese no. Y ahí es el punto, digamos, es el hilo, el margen donde nosotros entramos a tener una conciencia sucia que tiene parte de una insensibilidad y una conciencia buena, que es lo que nos enseña que nosotros mantengamos. Y la conciencia buena siempre, siempre, siempre va a estar de parte de lo que Dios nos enseña. De lo que Dios nos enseña. Esa es la conciencia aprobada por Dios. Y Pablo no pasa desapercibido el tema de la conciencia, aún en su propia vida. Pablo está tratando el asunto de su conciencia en diferentes lugares de sus cartas. La conciencia para Pablo era importante. En Hechos 23, diferentes lugares, recuerdo algunos, Hechos 23, versículo número 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia. Nota hasta qué punto llevaba Pablo la doctrina de la conciencia. Con una conciencia perfectamente limpia. No quería una conciencia con mancha en su vida. Nota cómo hay un esfuerzo suyo. Él procuraba mantener la conciencia que Dios había dado a su vida. Una conciencia limpia, pero ¿cómo mantenía? ¿Cómo estaba procurando mantener una conciencia limpia? Bueno, cuando se mancha, como consecuencia del pecado, nosotros tenemos también el privilegio de que podemos confesar a Dios nuestro pecado en la persona de Jesucristo, nos apartamos y hallamos realmente misericordia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El cristiano, hasta que partamos con Cristo, nos vamos a encontrar en esta manera de vivir. Es la realidad. La diferencia está en quienes los cristianos, entre los cristianos, mantengamos una conciencia limpia, pagando el precio que haya que pagar por vivir de parte de la conciencia de Dios, y habrá otros cristianos que estarán con una conciencia mediocre, donde tendrá beneficios aquí en esta tierra físicamente, pero no tendrán una gran recompensa un día con Cristo, en el tribunal de Cristo. Porque mantener una conciencia limpia tiene su retribución, y el no mantenerla tiene su perdición. Así que eso lo decidimos cada quien de nosotros. Eso es algo tuyo y eso es algo mío. Eso nos acompaña a cada cristiano. Y eso es un acto individual de cada uno de nosotros, porque eso está en cada uno de nosotros, dentro de nosotros mismos. Suneidosis en el griego, la palabra conciencia, precisamente tiene que ver con
conocimiento, es un conocimiento interno. Eso es la conciencia. Pero en Hechos 24, también, versículo número 16, por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Por esto yo también me esfuerzo. Y me esfuerzo por conservar. Pablo fue quien dijo a Timoteo, consérvate puro, consérvate limpio, que no haya nada que te acuse, Timoteo. Consérvate puro, consérvate limpio. Eso es algo fuerte en nuestras vidas. Es un pilar que no debemos dejar que se nos mueva. Conservarnos limpios, puros delante de Dios. Y Pablo se esforzaba por mantener siempre la continuidad de sus días. Es como Pablo lo expresa, siempre. Él tenía unas fuerzas internas en continuidad, siempre, por mantener una conciencia, dice, irreprensible delante de Dios. Y ahora dice, y delante de los hombres. No es el cristiano que dice, yo sé lo que hago con Dios, esto lo hemos escuchado muchas veces, no sé en alguno. Como yo sé lo que hago con Dios, me importa lo que diga nadie. Y en cierta manera es verdad, pero no toda la verdad. No es toda la verdad. Porque el que tiene una conciencia limpia delante de Dios, también va a tener una conciencia limpia delante de los hombres. No se puede separar. Otra cosa es que los hombres, por un tiempo, puedan decir si es o no es aquello que se pudiera estar probando. Pero la conciencia, como parte de la verdad, siempre triunfa. Entonces Pablo quería mantener esto en su propia vida. Inclusive Pablo, cuando escribe a los Corintios, en 2 Corintios 1:12, habla de inclusive cómo es que esto está dando testimonio de su conciencia. 2 Corintios 1:12, dice, porque nuestra satisfacción es esta. O sea, Pablo hallaba satisfacción en algo, en una parte de su vida interna. Y dice literalmente, dice, el testimonio de nuestra conciencia en la santidad, en la pureza, en lo genuino, en lo verdadero, que en la santidad y en la sinceridad, y estas cosas vienen de Dios, que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. En esta manera Pablo se conducía por el mundo, en esta manera Pablo vivía delante de Dios, y en esta manera Pablo mostraba también delante de los hombres cómo él vivía. El testimonio de su conciencia, que dice que es en la santidad de Dios, en la sinceridad que viene de Dios. 2 Timoteo 1:3, también un versículo. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Para Pablo, la limpia conciencia también estaba vinculado a su servicio. De esta manera no solamente vivía delante de Dios, delante de los hombres, sino que mostraba un servicio. Servía con una limpia conciencia, como hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Y aquí nos está enseñando que hicieron, dice, mis antepasados. Él tomaba el ejemplo correcto. Él quería mantener una vida de una conciencia limpia, un servicio limpio, el testimonio de aquello que provenía realmente de Dios, y mantenía limpiándolo con todas sus fuerzas, que fuera algo limpio y puro en su propia vida. Así que, volviendo al versículo, lo que nos está enseñando ahora, el versículo número 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Dice en 1 Timoteo 1:19, no sé si lo hemos leído, donde el apóstol Pablo, ya vimos este versículo también, pero creo que es un versículo que también nos recuerda lo que nos estuvo enseñando tocante a estas personas. Dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado. Están aquellos que queremos guardar una buena conciencia, pero también están los otros quienes han rechazado una buena conciencia. Han rechazado la voz de Dios para decir sí y también para decir no. Para decir algo que es bueno,
malo. Verdad, mentira. Blanco, negro. Así actúa la conciencia limpia. Y lo que nos está enseñando con este tipo de persona, que dice que guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Ellos rechazaron esa buena conciencia e hicieron también que otros naufragaran tocante a sus vidas de fe. Así que estos tales falsos maestros apóstatas no tenían ningún tipo de culpabilidad, ningún tipo de remordimiento a la hora de enseñar enseñanzas falsas, doctrinas de demonios. No sentían ningún tipo de acusación porque vivían siendo el canal por el cual venía la misma fuente. O sea, ellos estaban simplemente sacando lo que había dentro de sí mismo. Y la propia Biblia nos enseña que uno habla lo que sobreabunda en su corazón. Y en el corazón de ellos, en vez de tener una conciencia limpia, un corazón limpio, al tener una falsa enseñanza aceptada en sus vidas, se complacían en ello, aceptaron ese engaño y ellos estaban enseñando engaños. Vivían de esta manera, sin ningún tipo de remordimiento, rendidos y cauterizados tocante a sus conciencias. Y dice en el versículo número 3, para avanzar solamente parte de este versículo, sigue hablando de los apóstatas, de los falsos maestros. Dice, porque esto es bueno, estoy en el capítulo número 2, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Sigue enseñándonos de estos falsos maestros. Pero sabes, uno lee, yo releía este versículo, el contexto en sí, y es algo curioso, porque uno no encuentra, Satanás es sutil, él es el engañador, él es padre de mentira. Pero si nosotros conocemos sus artimañas, que no debemos ignorar, como nos enseña también la propia palabra, que no ignoremos sus artimañas o sus ardides, sus ataques, vemos que Satanás o tales hombres usados por el mismo Satanás, ellos no están atacando doctrinas fundamentales, como pudiera ser la doctrina de la nomatología del Espíritu Santo, o la salvación por gracia, o que Jesucristo no es Dios. En este punto, ellos no están usando un ataque contra tales grandes doctrinas. Sin embargo, ellos están usando dos aspectos que en este primer siglo de la era cristiana proliferaba en Éfeso. Y tenían que ver con enseñanzas falsas por falsos maestros. Los esenios, filósofos, el gnosticismo. Bueno, tales sectas tenían sus principios. Y estas sectas, es curioso, pero no estaban atacando la parte fundamental y grande de las doctrinas bíblicas. Pero sí que nos enseña el versículo prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Ellos enseñaban literalmente el no casamiento. Por ejemplo, los esenios, que eran una secta judía, que no se casaran, que ayunaran, que no comiesen cierto tipo de alimento. Eran muy estrictos, en dietas muy estrictas. Así que cuando nosotros vemos estos dos principios de que no se casaran, de que ayunaran, esto no tiene que ver con la enseñanza bíblica. Ahora, el no casarse, según la Biblia en Corintios capítulo número 7, vamos a verlo en 2 Corintios capítulo número 7, 1 Corintios, ¿no? Capítulo número 7, según la Biblia, el que un hombre permanezca soltero porque Dios lo tenga para soltería, esto dice que es honroso o deshonroso para Dios. Bueno, según Pablo enseña aquí en los Corintios, que tales personas tienen aún inclusive un tiempo de más servicio intenso para Dios. Y tú puedes ver en 1 Corintios, hemos dicho, el capítulo 7, desde el versículo número 25
hasta el versículo número 35, cuanto menos, tú puedes ver esos 10 versículos de que nos está viendo y aprobando, para no leer todo el pasaje porque es extenso, si lo quieres lo apunta y lo lees después, pero en una síntesis lo que está hablando el apóstol Pablo, que el que quede soltero, agrade a quién, al Señor, al igual que el casado. Pero hablando del soltero, que Dios lo tenga como soltero, tiene un tiempo especial para servir a Dios. Así que esa persona es honrada por Dios. Así que no había nada malo en no casarse. Como tampoco hay nada malo en el ayuno. Nosotros vamos en Mateo, capítulo número 6 también, en varios pasajes. Capítulo 6, versículos 16, 17 y 18. La enseñanza doctrinal del ayuno la encontramos aquí, aunque el ayuno bíblico siempre va acompañada de oraciones bíblicas. Esta es la diferencia de lo que en este caso enseñaban los esenios. Cuando el ayuno es bíblico, siempre va acompañado de oraciones bíblicas. Porque cuando uno está ayunando para el Señor. ¿Y cómo nosotros contactamos con el Señor? Por medio de la oración y por medio de su palabra. ¿Y por qué la oración? Porque es como yo puedo hablar a Dios. ¿Y por qué su palabra? Porque es como Él puede hablarme a mí. Si yo ayuno, ha de ser para eso. No es para perder kilos, aunque también es bueno. Pero ese no es el ayuno que está hablando. Así que el no casarse es bueno, sí, nos lo enseña la Biblia. Si Dios lo ha escogido para quedarse soltero, ese soltero será para la honra de Dios. ¿El ayuno es bueno? Sí, siempre que vaya acompañada de la oración y sea un ayuno bíblico. Pero ellos escogieron estos dos principios porque las bases de tales sectas, entre ellas los esenios, infundaban estos principios erróneamente dentro de la iglesia de Éfeso. Y eso no está ahí al azar. En este caso, como estas enseñanzas se introdujeron. No olvidemos que nos enseña Pablo a los Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice en 2 Corintios 11, 14 y 15, dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, son los apóstatas, los falsos maestros, son los servidores, los espíritus engañadores de doctrinas de demonios, estos son los servidores. ¿Qué es lo que hacen según el apóstol Pablo? También se disfracen como servidores. Esta es la máscara de justicia, apariencia de piedad, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, otro punto importante, aun cuando Satanás siempre va a llevar el engaño a nuestras vidas, el engaño viene a nuestras vidas, es presentado en nuestras vidas con parte de la verdad. Porque si no hay algo de verdad, no hay un éxito en el engaño. Por eso es que el apóstol Pablo nos está enseñando de cómo es que ellos presentan simplemente dos cosas que aparentemente son pequeñas: el no casarse y el no comer. No vamos a tocar las doctrinas fundamentales. Pero ellos están tratando de enseñar estas herejías porque sabe que si los tales aceptan solamente estos principios, ellos pueden meterse y conquistar el corazón de la propia iglesia. Hemos visto quienes no creían en la resurrección de los muertos, literalmente. Hay una parte de verdad, sí, nosotros enseñamos que hay resurrección de los muertos, pero espiritualmente. Es una verdad, sí, pero no es toda la verdad. Porque también la Biblia nos enseña la doctrina de la resurrección de los muertos, que hay una resurrección corporal, como el ayuno, tampoco es toda la verdad, como el casamiento, tampoco es toda la verdad. Pero sin embargo es el método por el cual ellos se meten de manera sutil. Por eso no está usando grandes doctrinas aquí para atacar, en este caso, a los cristianos de Éfeso. Pero era un tiempo donde comúnmente había muchas falsas enseñanzas. Y los mismos esenios, que eran una secta judía, finales del siglo II, ellos vivían en una comunidad en Palestina, en Qumran, que se hicieron una comunidad llamada Qumran, junto donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Esta historia es muy bonita, pero ellos estaban viviendo en ese área donde ellos fueron los promotores de estas herejías.
y que luego fueron el origen de lo que enseñarían los gnósticos. Y es una secta judía. Tenían estos principios. Esto es lo que enseñaban. E inclusive ellos mismos practicaban el ascetismo. Otra de las cosas que nosotros podemos ver cuando estudiamos algo en cuanto a sectas, ellos estaban enseñando ese tipo de ascetismo, y tiene que ver, mira cómo el ascetismo se está metiendo cuando enseña del cuerpo. No te cases, porque el ascetismo estaba enseñando que la parte espiritual es la buena y que la materia es todo. El dualismo filosófico que viene de la doctrina griega tiene esos principios también. Por eso es que ellos separan la parte espiritual de la parte carnal. Eso usaron los gnósticos, los docetistas, los cerintos, esos principios posteriormente a los esenios. Pero usaron siempre los principios de una separación, de cómo separar lo que tiene que ver con lo que realmente es y con lo que no es. Ellos trataban siempre de separar la parte de lo que tiene de verdad, llevando a cabo una separación donde quiere que reine la mentira. Usan parte de verdad en todos los engaños. Nunca se presentan con la verdad. Y aquí nos está enseñando enseñanzas que eran herejías, porque ellos enseñaban, negaban el matrimonio. Decían que era algo malo. ¿Por qué? Porque para ellos la materia, el cuerpo era como malo. Así que no podía haber unión con un hombre con una mujer. Por esa es la base de sus enseñanzas. O esa imposición que ellos mismos imponían sobre estas regularidades extremas en cuanto a la comida, con dietas, pero extremadamente malas tocante a lo que tiene que ver a quitar todo lo que Dios nos ha dado, muy estrictas. Pero ellos están tratando siempre de influenciar en este punto, en esta carta que estamos viendo, a los cristianos de Éfeso, atacando simplemente dos principios que aparentemente no tienen mucha importancia, pero el fin de ellos es poder conquistar a la propia iglesia, meterse en algunos de esos lugares, como es a través del no casarse o a través del ayuno, para que si aceptaban estas enseñanzas ellos mismos se pudieran meter con todo su ejército de maldad. Estos eran principios que no solamente el apóstol Pablo está enseñando aquí. Cuando uno estudia la carta de Colosenses, la iglesia de Colosas, están viviendo las mismas cosas. Estos principios del gnosticismo, un poco posterior, enseñaban estas enseñanzas falsas. La parte estricta de lo que es el cuerpo, de cómo ha de ser cuidado, de cómo ha de ser alimentado, o la parte del espíritu, cómo ha de ser ignorada. Por una parte, enseñaban este principio. Por otra parte, decían, nosotros podemos hacer lo que queramos con el cuerpo, según qué tipo de gnóstico era, porque sin embargo el cuerpo es el que pega, pero el espíritu no. Así que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, que no se le puede llamar pecado. ¿Por qué? Porque volvían a separar nuevamente la parte del cuerpo, la parte de la materia, con la parte del espíritu. Y bajo ese pensamiento acabamos en Colosenses leyendo un pasaje que creo que nos ayudará a entender lo que estamos viendo. Colosenses capítulo número 2. Bajo este pensamiento de la materia es mala y el espíritu es bueno, Pablo está refutando a estas sectas herejes, en este caso a la iglesia de Colosas. Y dice en el versículo número 16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso,
según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aunque es un pasaje un poco extenso, Pablo está tratando con estos asuntos, con estas sectas, con aquellos quienes estaban enseñando que la materia era mala y que solamente la parte del hombre buena, aceptable, es la parte del espíritu, que por tanto todo lo que ellos hacían con su cuerpo no tenía ninguna validez en la parte del espíritu. ¿Qué pues? Pablo trata con este asunto, con los antinomianistas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos o perseveraremos en la gracia o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a perseverar en el pecado, o sea, vamos a pecar aún más para que siga abundando más la gracia. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Me genoito. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué está tratando Pablo? Con este asunto también. Aquellos quienes, en este caso los antinomianistas, habían aceptado, según ellos, solamente lo que era la liberación de lo que es la ley. Entonces se llegan simplemente a lo que es una gracia de Dios, y cuando están en Cristo, lo que están diciendo ahora, mi cuerpo puede pecar, que no va a afectar nada a mi vida espiritual. Porque la palabra antinomianismo es estar en contra, es una palabra compuesta, contra la ley. Ahora, no hay ninguna ley, o sea, ya me ha liberado Cristo de la ley. Entonces, no hay ninguna ley que me condene. Y Pablo entonces dice que vamos a perseverar entonces en el pecado para que cuando peque venga más gracia y tengas este círculo vicioso. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Colosenses capítulo 2, 10 dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Estamos completos en Cristo y no necesitamos ningún cristiano la práctica de nada externo para poder ser justificados delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, y solamente por la fe. Así que no son las obras, no es el esfuerzo de mantener un cuerpo o un espíritu negándome a algo que pudiera poner como algo malo, o haciendo aquello que yo no veo malo en mi cuerpo, para yo decretar según la filosofía de dicha secta, decretar si esto es bueno o si esto es malo. No, nosotros tenemos la palabra de Dios, y la Biblia nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y si hay algo claro que podemos ver frente a todas estas sectas, es que nunca nadie podrá ser salvo por sus esfuerzos, por sus logros, por sus dietas, por su abstención, de abstenerse de ciertas cosas. No, solamente será por la fe en Jesucristo y nada más. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de defender. Así que cuando vemos estos dos principios en el versículo 3 que hemos leído, y aquí ya lo dejamos, Pablo está hablando de algo de lo cual de manera muy sutil se metieron los falsos maestros. Cosas pequeñas para atacar posteriormente a las cosas grandes. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Ahora está enseñando lo que Dios ha creado simplemente a modo de lectura para acabar el versículo número 3. Están enseñando algo de lo cual se tienen que abstener cuando Dios dice, ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces aquí Pablo está anulando que Dios no está prohibiendo el casamiento, como tampoco está prohibiendo comer los alimentos. Ahora, cuando todo es hecho, debe hacerse con acción de gracias, para aquellos quienes creen en Dios, en la verdad. Amén. Pues te damos gracias, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por la enseñanza en la que estamos exponiendo y tú estás tratando con nosotros.
Si algo te pedimos en esta noche, Dios, es que nos dé un espíritu sensible, un espíritu limpio, una conciencia que de verdad esté limpia delante de ti, Dios. Que nos ayude a tener una mente renovada por tu palabra, una mente que nos haga separar, que nos haga poder decir aquello que está bien delante de ti, Dios, y lo que no está bien delante de ti. Señor, ayúdanos siempre a estar de parte de la verdad, en el lado que realmente es respaldado por tu palabra. Son días críticos, Dios. Sabemos que es un día difícil, estamos en los últimos tiempos y muy posiblemente en la recta final de los últimos tiempos. Pero te pedimos que nuestras lámparas estén llenas de tu aceite, Dios. Que estemos llenos de tu aceite, para que cuando el Espíritu Santo nos enseñe y nos diga en alta voz, a la medianoche en tu regreso, venga el esposo y grite, ahí viene Cristo, estemos despiertos. Podamos despertar con nuestras lámparas llenas de aceite, Dios. Ayúdanos, Dios, a estar alimentándonos, proveyéndonos de tu palabra, siendo sustentados por medio de lo que tú nos enseñas, Dios, apreciando ese alimento que tenemos en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a mantenernos de una manera correcta delante de ti, Dios, a estar sensibles a estos días, a estos tiempos, a tener un discernimiento limpio. Por favor, Dios, danos tú el valor para llamar a las cosas por su nombre. Danos tú el valor y la gracia tuya para sostenernos en ello, Dios, para mantenernos siempre a favor de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.